Las grandes civilizaciones de la antigüedad estaban en Oriente. Sin embargo, a partir del siglo XI comenzó el despegue de Europa en un proceso que se conoce como el milagro europeo. Para explicarnos las causas de este milagro nos acompaña hoy en Sin Distancias Guillermo Gortázar Echeverría, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Bueno, ¿qué es esto del milagro europeo? ¿Cuáles serían las causas de este milagro? Bueno, el milagro europeo es un concepto historiográfico que elaboró Eric Jones en 1988, es un profesor norteamericano que ve Europa desde la distancia y llamó la atención una cuestión, es de cómo es posible que una península del gran continente euroasiático fuera desde el siglo X o el XI construyendo poco a poco un sistema político y económico que terminó siendo hegemónico a diferencia de otros continentes. Efectivamente, a la altura del siglo X y XI, nada parecía indicar que ese pequeño continente europeo, en su parte occidental, iba a ser capaz de iniciar un largo camino de hegemonía mundial hasta mediados del siglo XX. Y ello fue debido a una serie de circunstancias a las que luego me referiré en comparación con los grandes imperios orientales de culturas y civilización mucho más avanzadas y desarrolladas como la India, China o el Islam. En efecto, las diversas e ignorantes y iletradas comunidades políticas europeas, con la excepción de esas islas de conocimiento que eran las incipientes monarquías y sobre todo los monasterios, no tenían a su favor ni recursos, ni el clima, ni una organización de seguridad mutua más allá de los señoríos feudales y estos muchas veces arruinados por los enfrentamientos y la anarquía. Sin embargo, dos evoluciones concurrentes orientaron a Europa en el camino de la seguridad y el crecimiento. De un lado, la conformación de monarquías que fueron posibilitando el sometimiento de poderes locales abusivos y dieron seguridad al comercio entre los incipientes burgos. A su vez, estos comenzaron de modo espontáneo a canalizar excedentes de ahorro a través de la banca y de medios de pago documentales. Así nació el capitalismo actual, dando lugar a prósperas ciudades cuya máxima expresión de poder y riqueza fueron las catedrales góticas, los palacios de los reyes, los nobles y los palacios municipales. De ahí se infiere que el capitalismo, a diferencia del socialismo, no fue el resultado de una elaboración intelectual, sino de un surgimiento espontáneo y natural. Europa, a partir del siglo XI, comenzó a desarrollarse de manera exponencial, de modo que los niveles de cultura, ciencia y conocimiento están en la base de esos periodos culturales que conocemos como Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo. En este marco, la península ibérica, periférica e invadida por el Islam, tenía que realizar una doble tarea. Por un lado, facilitar los niveles de seguridad y crecimiento que se estaban desarrollando en los países del norte de Europa, y por otro lado, atender a una larga y penosa tarea de recuperación militar y de ocupación de vastos territorios dominados por el Califato de Córdoba o sus sucesores. Puede decirse que la vocación cristiana y europea de los castellanos, leoneses, navarros y aragoneses fue capaz de realizar la gesta, primero de la Reconquista y después de la unidad en torno a la corona de los reyes católicos. De este modo, el Reino de España pasó a ser el limes peninsular, la retaguardia de Europa, a una primera potencia continental. Por si fuera poco, gracias a su posición atlántico-mediterránea y a una búsqueda de conocimiento renacentista, la corona castellana y portuguesa, a partir del siglo XVI, construyeron el primer sistema mundial político, económico y cultural alrededor del globo. ¿Cuál fue entonces el papel de España en conseguir este milagro europeo? Pues bueno, es una construcción francamente singular, porque como digo, era una zona muy periférica del continente europeo, ¿no? Mientras China era un imperio centralizado y supuso una limitación al desarrollo de los que en el Islam la religión supuso una limitación para el libre desarrollo de la cultura y las ciudades, Europa y España tuvo un desarrollo en todos los ámbitos que ha servido de modelo primero para el continente americano y después para prácticamente todo el resto del planeta. Así puede decirse que la hegemonía mundial correspondió a Europa desde el siglo XVI, y ahí jugó un papel muy importante España, hasta mediados del siglo XX, y su influencia cultural y de valores se ha prolongado hasta el presente. ¿Cuál podríamos decir entonces que es el siglo hegemónico español? Bueno, eso es interesante porque el siglo hegemónico español probablemente vaya desde principios del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVII. Es decir, el gran siglo español son Carlos V y Felipe II. Después de Felipe II, Felipe III y Felipe IV son transicionales a la nueva hegemonía francesa,
cuyo máximo desarrollo es desde la mitad del siglo XVII hasta finales del XVIII. A partir de ahí es la hegemonía inglesa, es el imperio británico el que domina el mundo, y en este sentido hay que decir que otras grandes potencias, como por ejemplo Alemania, en su caso Prusia, ¿no?, y Rusia, son imperios continentales de gran influencia, pero que no llegaron a tener una dimensión mundial como en su caso tuvo en su día España, Francia e Inglaterra. Guillermo, has señalado al principio que Europa comenzó a despuntar allá por los siglos X-XI sobre otras culturas mucho más avanzadas hasta ese momento, como la China o la India. ¿Por qué se dice entonces que es el siglo XIX el del auge de Europa? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en este siglo? Bueno, porque desde el siglo XVI Europa construye un sistema europeo, es decir, es el único continente que tiene estados-nación estables, banca, ciudades, un desarrollo cultural, una curiosidad científica, y esas naciones, estados-nación, que son a veces diversas y complejas, sin embargo son capaces de expandirse mundialmente. España lo hace en el siglo XVI, Francia lo hace en el XVII y en el XVIII, a Inglaterra en el XIX. Entonces, ese conjunto de países-nación, de estados-nación, realmente llega un momento que en el XIX tiene su esplendor. Su esplendor es la Europa de la Restauración, cuando se estabiliza el equilibrio de las potencias después de la caída de un Hitler del siglo XVIII que fue Napoleón. Eso hay que tenerlo bien claro. Napoleón fue una peste para Europa, es decir, la Revolución Francesa fue una peste para Europa porque constituyó un elemento de asesinato sistemático y de corte con lo que era la tradición científica, de respeto, en fin, de lo que eran los valores europeos, y eso termina, afortunadamente, en 1818, y ese es el gran siglo europeo. Es decir, Europa no se ha visto en otra, entre comillas, por así decirlo, entre 1818 y 1914. Efectivamente, en 1914 la Primera Guerra Mundial es una guerra civil europea y eso inicia la decadencia de Europa. Pero entre 1818 y 1914 Europa exporta formas de vida, una cultura extraordinaria en filosofía, en música, en literatura, los valores, el parlamentarismo, las libertades, la Constitución. En fin, realmente Europa conforma una forma de vida que se exporta a Estados Unidos, que se exporta a Rusia, que China observa con inquietud, que Japón intenta imitar, y realmente Europa es el centro del mundo y es quien ha marcado los valores que hoy día intentan imitar las grandes potencias, intentan imitar el conjunto del planeta. Quizás un aspecto negativo que pudiéramos señalar es el del colonialismo en este momento. Yo creo que en absoluto. Es decir, el colonialismo tiene mala prensa, pero habría que preguntarle a los colonizados. Por ejemplo, en Guinea, en la España africana de Guinea, la decadencia de Guinea viene con la descolonización, no viene con la colonización. Es decir, si usted visita Guinea, le dirán todas las personas que tienen memoria que cuando vivían bien era con la colonia. Es decir, yo comprendo que eso es políticamente incorrecto y que puede causar inquietud en algunas personas, pero muy probablemente la descolonización, digamos, abrupta, que cae en manos de élites corruptas, de élites tribales, ha causado mucho más perjuicio que una colonización en la que había un Estado, una organización y una situación en la que la población se sentía mucho más protegida que con las nuevas situaciones de descolonización inmediata que se hizo en los años 60. Yo tengo la teoría de que la colonia es un estado, digamos, derivado de una evolución política del gran auge de Europa en el siglo XIX, y que la descolonización, digamos, derivada de revoluciones muchas veces, derivada de presiones de las grandes potencias como China, Rusia, etcétera, lo que ha traído para las poblaciones mucho más desgracias que beneficios. Antes ha señalado que con la Primera Guerra Mundial comienza, digamos, el declive de Europa, el ocaso. ¿Por qué se produce la caída de Europa? Probablemente porque en el siglo XX entramos en un escenario geopolítico distinto. ¿En qué consiste un escenario geopolítico? Pues los estados-nación de 40, 50, 60 millones de habitantes son bastante pequeños comparados con lo que es el espacio geopolítico chino, el espacio geopolítico indio, el espacio geopolítico ruso, el espacio geopolítico norteamericano. Y el siglo XX es el momento de las grandes potencias. Y ni Francia ni Inglaterra, ni por supuesto España, que estaba en decadencia desde el siglo XVIII, o Italia o Alemania, podían hacer frente a esa situación, ¿no? Pero no solo eso, sino que es que Europa se embarca en una situación de guerra civil entre europeos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial es una guerra civil entre europeos
que debilita enormemente a Europa, la hace dependiente en su mitad oriental de Rusia y de su mitad occidental de los Estados Unidos. Y no es que Estados Unidos quisiera tener una tutela, sino que era el resultado del juego de las grandes potencias geopolíticas, ¿no? Y gracias a esa tutela y a esa defensa y a esa protección, finalmente Rusia ha entrado en otro discurso, es un discurso de convivencia y no de guerra fría, ¿no? Pero el siglo XX es el siglo XX de los grandes espacios geopolíticos que no son ya los pequeños estados-nación europeos, sino las grandes potencias de 200, 300, 400 millones de habitantes. Hay que decir que la Unión Europea es un gigante económico, pero no es un gigante ni político ni militar, y por eso es un espacio, digamos, sometido a los vaivenes de las grandes potencias, ¿no? Sí, era la pregunta con la que quería cerrar ya esta entrevista. La consideración actual de la Unión Europea, ¿realmente nos podemos considerar una gran potencia? Lo somos sin duda desde el punto de vista económico, pero Alemania, que es una gran potencia económica, son 100 millones de habitantes, no tiene ejército, con lo cual no es relevante en términos del Consejo de Seguridad de la ONU. Francia es una potencia, digamos, histórica, pero muy supeditada a los vaivenes de su opinión y de las grandes potencias. Y realmente quien pesa en el Consejo de Seguridad es Estados Unidos, China y la URSS, la antigua URSS, que actualmente es Rusia, ¿no? Y sin duda terminará entrando dentro de poco, sin duda alguna, la India, y habrá que tener en cuenta las potencias emergentes como Brasil, como Sudáfrica, etcétera, ¿no? Pero ya es un escenario totalmente distinto. El siglo XX no tiene mucho que ver, el siglo XXI, perdón, no tiene mucho que ver con lo que fue el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Europea lo que sí tiene es un horizonte de ser una unión económica y eventualmente de peso político, pero muy difícilmente en el siglo XXI va a ser una potencia militar, porque cada país tiene un peso de la historia, unos vínculos y unas alianzas, y su política exterior no siempre es convergente. Guillermo Gortázar Echeverría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, muchas gracias.